Muy buenos días, queridos compañeros, queridos colegas QVPs de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASH, miembros del grupo de Micología Médica con la maestra Iskra. El día de hoy vamos a hablarles sobre una micosis, la cual va a ser la aspergillosis pulmonar. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción con ciertos temas involucrados con esto, que va a ser el término de la aspergilosis. ¿Qué es esto? Va a ser una serie de enfermedades, la mayoría de ellas va a ser causada por especies patógenas de aspergillus. Los tipos de aspergilosis más frecuentes son pulmonar, diseminada, cutánea, ótica, oftálmica y pues algunos estados de hipersensibilidad inmunológica. La aspergilosis o saproficación pulmonar, que es lo que nos vamos a estar concentrando más porque nuestro tema, su formación se inicia por la aspiración de conidios del hongo de Aspergillus, los cuales se desarrollan en antiguas cavidades tuberculosas o de algunas lesiones tumorales. Estas van a formar una masa micelial de color amarillento, café o verdosa que pues, va a estar rodeada de una pared fibrosa. En general es única y se va a localizar de preferencia en el lóbulo superior del pulmón. El centro del aspergiloma está compuesto pues, de una membrana corrugada y va a estar constituida por fimbrina. Los restos celulares y elementos fúngicos como hifas, conidios, cabezas del mismo aspergillus, pues van a estar encontrándose en esta parte, los cuales se van a situar en la capa interna de la cavidad. Al desarrollarse, el aspergiloma actúa mecánicamente como si fuera una válvula, como las que tenemos en la casa de las llaves. Imagínense que está cerrada y pues no va a estar permitiendo la entrada del flujo de aire, pues, y si no hay una entrada del flujo de aire, pues no va a haber intercambio gaseoso. Al no haber ese intercambio gaseoso, pues lo que nos va a provocar es una obstrucción bronquial y pues no vamos a estar con esa correcta respiración. Pues en raras ocasiones también el hongo invade la pared de la cavidad y también va a invadir al pulmón adyacente. Y pues de la parte de epidemiología, pues se considera la segunda micosis oportunista mundial de Aspergillus fumigatus, que causa aproximadamente el 75 al 80% de las infecciones. Y pues las personas que manejan granos en el campo van a ser pues los más sujetos a esta enfermedad, a padecerla, ya que pues van a estar inhalando grandes cantidades de conidios, más y Bueno, para la patogenia y las manifestaciones clínicas de la aspergilosis pulmonar, es necesario primero que nada saber que está dividida en 3 diferentes cuadros clínicos. Y estos cuadros clínicos están dados por la cronicidad de la enfermedad o cuánto tiempo se lleva ya con la enfermedad, o también por otros factores, los cuales pueden ser, no sé, factores ocupacionales, inmunosupresión, o qué tan prolongada es la exposición al hongo, o qué tan frecuente es la inhalación o la entrada de esporas en los pulmones. En el primer caso, en el primer cuadro clínico, tenemos aspergilosis alérgica. Este caso regularmente se presenta en pacientes que no están completamente inmunosuprimidos y pues la sintomatología está dada por hipersensibilidad, entonces vamos a tener un cuadro clínico muy similar a una alergia o incluso que también puede confundirse con otros padecimientos como lo puede ser la rinitis, la alveolitis, incluso un cuadro asmático. En el segundo caso o en el segundo cuadro clínico tenemos la saprofitación pulmonar o la formación de aspergilomas. En este caso, todavía no hay una invasión al parénquima pulmonar, sin embargo, sí se tiene una irritación bronquial y también una obstrucción. También en los pacientes que presentan este cuadro clínico, tienen tos mucopurulenta acompañada de hemoptisis, que es la salida de sangre. Y pues, entre otros malestares que son más bien malestares generales, dolor de cabeza, disnea y entre otros. En el tercer caso, tenemos la infección pulmonar invasiva. Ya a esta altura y en este estado de cronicidad del paciente, más ciertos factores, ¿no? Pueden ser factores
como es la inmunosupresión, que es un factor bastante grave para pacientes con estos cuadros clínicos. Ya hay invasión al parénquima pulmonar y a su vez también presenta cuadros muy similares a una necrosis o una neumonía necrosante. Entonces, hay formación de abscesos pulmonares que a su vez van a estar relacionados con la necrosis del tejido pulmonar. Y también pues tenemos en los pacientes una tos constante acompañada de expectoración de moco o de hemoptisis. Entonces, los malestares generales que teníamos en los otros cuadros clínicos, ya a esta altura se presentan con más gravedad. Es dolor constante, dolor pleural constante, también tenemos fiebre y pues entre otros malestares. En las técnicas de diagnóstico se manejan diferentes tipos de muestras, como el esputo, el lavado bronquialveolar y los exudados. También pueden ser fragmentos de biopsia. El material que se recolecta se divide en dos partes, una para su observación y otra para su cultivo. Para el examen directo se coloca hidróxido de potasio al 10% o solución salina al 0.85%. Depende de la aspergilosis que vamos a observar en el microscopio, pueden ser las siguientes estructuras. En la aspergilosis pulmonar se ven hifas y conidios y cabezas aspergilares, pero cuando existe una invasión pulmonar, pocas veces vamos a ver cabezas aspergilares porque existen casos que son mixtos, así que por lo general se ven hifas gruesas, tabicadas y que generan un ángulo de 45 grados. Para utilizar la segunda parte de la muestra se puede realizar inoculación en medios como el agar saurod o el papa dextrosa, incluso también el sapecagar, que este último pues, se utiliza nomás principalmente para identificar y para aislamiento y pues, mantener esta especie. Es muy importante, pero porque no es muy recomendable utilizar antibióticos en los medios de cultivo, porque algunas de las especies de Aspergillus son sensibles a la cicloheximida. También es muy importante realizar cultivos diferentes, o sea que sean separados en intervalos diferentes. 5 van de 25 a 28 grados y de 1 a 3 días crecen. Pues crecen relativamente rápido, que el más común es el Aspergillus fumigatus, que son colonias verdes con halo blanco y a veces rosa, con crecimiento ilimitado, tienden a llenar la caja. Y por último, las técnicas de serología, que son muy útiles porque se acompañan con datos clínicos, datos micológicos, por la que estos datos serológicos no indican un valor muy efectivo, se tienen que comparar, y pues se utiliza la inmunodifusión en gel y la fijación de complemento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel de la O Zárate y yo les voy a platicar un poco sobre el tratamiento y la profilaxis de esta micosis, que sería aspergilosis pulmonar. Para comenzar este tema, tenemos que la aspergilosis pulmonar se divide en tres tipos: la aspergilosis pulmonar de tipo alérgica, la aspergilosis pulmonar de tipo aspergilomas y la aspergilosis pulmonar de tipo invasiva. Vamos a comenzar con la aspergilosis de tipo alérgica. Y bueno, uno de los principales tratamientos que sería recomendable, pues tendríamos lo que serían los antihistamínicos. ¿Para qué sirven los antihistamínicos? Bueno, pues los antihistamínicos se emplean sobre todo en el tratamiento sintomático de distintas enfermedades alérgicas, ya que muchos de esos síntomas de la aspergilosis alérgica es debido a la acción de la histamina. También otro tratamiento que sería recomendable sería la desensibilización alimentaria, o también se le conoce como inmunoterapia oral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es principalmente con los alimentos.
Es un tratamiento que se realiza en los pacientes que presentan alergias alimentarias. Vamos a pasar ahora con los tratamientos de tipo aspergilomas, y uno de los principales, de los tratamientos más recomendables o administrados, sería la anfotericina B. La anfotericina B o el desoxicolato pues tiene dos métodos de empleo, puede ser por inyección o de manera oral. Primero que nada, pues la inyección de la anfotericina B pues se usa para tratar las infecciones micóticas graves y potencialmente mortales. Estamos hablando de una aspergilosis pulmonar, entonces pues debido a eso pues afecta los pulmones, vías respiratorias, entonces por ende pues es una micosis muy potencialmente grave, ¿no? o mortal. También tenemos que la inyección de la anfotericina B está dentro de una clase de medicamentos llamados antifúngicos, entonces pues estas funcionan retrasando el crecimiento del hongo que causan la infección. Pues en este caso pues aspergillus. También tenemos otro tratamiento que se llama la corticoterapia. ¿Y esto para qué sirve? La corticoterapia nos ayuda a la hinchazón, el dolor y otros síntomas de la inflamación. Estamos hablando de pues inflamación pulmonar, ¿no? Sobre todo. Ahora pasamos a lo que sería la aspergilosis de tipo invasiva, que también se le puede administrar tratamientos anfotericina B o antifúngicos como los azoles. Estos ya sean ketoconazol, itraconazol, fluconazol, el voriconazol y posaconazol. Y pues el que presenta los mejores resultados para los cuadros iniciales o banales es el itraconazol, ¿no? Muchos autores, así como la mayoría de guías terapéuticas para las aspergilosis invasivas, consideran el voriconazol como el tratamiento de elección en la aspergilosis invasiva, ¿no? Es el principal. Pero pues también la caspofungina y la micafungina, entre otros. Ahora hablar sobre la profilaxis, pues tendríamos que retirar a los pacientes de las fuentes de infecciones como por ejemplo los graneros. Esta micosis afecta principalmente a personas que trabajan en el campo, por eso por ende se retiran de los graneros y de los trilladores, etcétera, ¿no? También pues afecta a personas inmunocomprometidos, entonces evitar el contacto con estas personas sería lo principal.